Buenos días, mi nombre es Cristina Hernández Carrillo, soy personal investigador en formación en la Universidad de Málaga y hoy hablaré de la representación de la salud mental en la serie adolescente española, en concreto en Compañero Físico-Química y Merlí. Este es el índice de las partes de las cuales consta mi trabajo. En primer lugar, y a modo de introducción, es necesario decir que en la sociedad actual cada vez se le está confiriendo más importancia al tema de la salud mental y por lo tanto se considera necesario analizar qué es lo que se está transmitiendo y lo que se ha transmitido en productos audiovisuales de gran calado, más aún cuando estos van dirigidos al público joven. En cuanto al marco teórico y al estado de la cuestión, se podrá consultar de manera más exhaustiva en la investigación escrita. Sin embargo, es necesario decir que el marco teórico al cual se adscribe esta investigación es a la narrativa audiovisual, pero también a la psicología, sobre todo en lo que se refiere al manual de diagnóstico DSM-5 que se usará para la investigación. Los objetivos de esta investigación son, en primer lugar, determinar cuáles son los ítems principales de representación en torno a los trastornos psicológicos en esta serie adolescente y analizar también si existe una evolución en los casos representados a lo largo de los 20 años de muestra. Con respecto a la metodología, se ha utilizado una metodología de análisis cualitativo para analizar su evolución a lo largo de los años. Se ha así categorizado y relacionado los ítems que se identifican con respecto al manual de diagnóstico de DSM-5. En cuanto a la muestra, se seleccionan las series españolas más importantes según unos criterios. Estos son que las series hayan empezado y hayan terminado entre 1998 y 2018, que se ambienten en las aulas escolares, que giren en torno a unos protagonistas adolescentes y que tengan una periodicidad semanal. Son así, por lo tanto, objeto de muestra, compañeros, físico-química y Merlí. En total se han analizado 113 episodios, es decir, las 3 primeras temporadas de cada serie, puesto que había que homogeneizar la muestra y Merlí tenía 3 temporadas y el resto tenían más, por lo tanto se analizan solo las 3 primeras. En lo que respecta a los resultados, en primer lugar, en esta diapositiva se pueden observar los trastornos que se han identificado y ordenado de acuerdo al manual de diagnóstico de DSM-5. En primer lugar, en lo que al análisis de casos se refiere, vamos a ir repasando lo que dice el manual de diagnóstico y cómo esto se ha llevado a cabo y se han expresado los síntomas en las series. Lo primero en representarse son los trastornos del desarrollo neurológico, en concreto el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se caracteriza por mostrar síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad. Algunas características son tareas en el colegio que no se entregan a tiempo, no escuchar cuando se habla, perder cosas. Y también hay otros síntomas con respecto a la impulsividad. Se pueden observar todos ellos en Pau, de la serie Merlí. Este alumno dicen en varias ocasiones sus profesores que es muy difícil dar clase con él, puesto que no se está quieto, desafía constantemente a la autoridad hasta el punto de tirarle un bolígrafo a su profesora y deben de estar pendientes en casa para que entregue las tareas a tiempo y para que no pierda el material escolar. Una profesora le dice a sus padres que le recomiendan encarecidamente que vaya a una psicóloga infantil, puesto que parece sospechar que tiene este trastorno. En siguiente lugar, y en lo que respecta a los trastornos del espectro de la esquizofrenia, se puede observar el trastorno psicótico breve. Este se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones y un discurso organizado en torno a esto, y la duración es al menos de un día, con retorno final al grado de funcionamiento previo. Se puede observar esta en Gerard, un personaje de Merlí, que debido a su consumo reiterado de marihuana, un día comienza a sentir su cuerpo extraño, a continuación
manifiesta que cree que su madre le está vigilando. Conforme va por la calle, su paranoia va creciendo, dice que esas cámaras las ha puesto su madre y finalmente sufre este ataque que le hace ir al hospital. En el hospital confirman que lo que ha sufrido es un trastorno psicótico y que por lo tanto debe de comenzar terapia y medicación. Gerard, tras este episodio breve, vuelve completamente a su funcionamiento normal, pero tiene miedo de que le vuelva a suceder. En lo que respecta a los trastornos depresivos, el más observado es el trastorno de depresión mayor. Esto implica síntomas que tienen que ver con el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o de placer. Todos estos síntomas se observan en varios personajes, algunos en mayor y otros en menor medida. En mayor medida se puede observar en Marga en compañero y Rubén en física o química, los cuales, debido a su sentimiento de apatía y de no sentirse bien con sus condiciones de vida, intentan los dos suicidarse con ansiolíticos. Marga termina ingresada en el hospital y recibe ayuda. Rubén es interceptado por su hermano mayor, el cual no acude a un especialista. Y finalmente Rubén, pues aunque este intento de suicidio ha sido parado, unos capítulos después salta por el balcón. El resto de personajes en donde se ve este trastorno muestran apatía ante la vida y en el caso de Kim y Gorka recurren a sustancias como el alcohol y las drogas, y en el caso de Berta pues finalmente sí que se soluciona buscando una motivación por parte del profesor. En cuanto a los trastornos de ansiedad, el trastorno que se observa aquí, en primer lugar, el trastorno de pánico. Implica un miedo o malestar intenso de manera súbita que tiene como síntomas físicos las palpitaciones, la sudoración, los temblores, dificultad para respirar. También hay un miedo continuo a que esto suceda. Se observa en Clara en física o química debido a que sus condiciones cambian, puesto que pasa de ser directora del instituto a ser profesora de inglés sin dominar mucho esta materia, y también agredida por un alumno, comienza a desarrollar este trastorno, sobre todo cuando está dando clases, tiene que ir al baño a respirar, echarse agua, muchas veces tiene problemas incluso de vómito y recurre a los ansiolíticos para mitigar este miedo que siente en todos los aspectos de su vida. El siguiente trastorno de ansiedad que se observa es el de agorafobia, es un miedo intenso acerca de una serie de situaciones como el uso de transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud. Se teme no evitar estas situaciones porque se piensa que podría ser difícil escapar si hay síntomas de un episodio de pánico. Se observa en Merlí, en el personaje de Iván, y este personaje durante un tiempo está encerrado en casa, dice que no va a salir, lee compulsivamente noticias, tiene miedo a lo que le pueda suceder fuera, pero poco a poco, con ayuda de un profesor, establecen una serie de pasos. El primer día van a dar 10 pasos, el segundo día van a ir hasta el bar de la esquina. Durante todos estos episodios se observa cómo Iván, cada vez que sale, sufre síntomas físicos de pánico, pues se ahoga, vomita y no quiere salir solo de casa bajo ninguna circunstancia. Poco a poco esto mejora y termina yendo de nuevo al instituto. En cuanto a los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, encontramos 3 representados. El primero de ellos es la anorexia nerviosa, que consiste en una restricción de la ingesta de alimentos en relación con lo que necesitaría el físico, y también un miedo intenso a ganar peso, así como una alteración en la forma en la que uno mismo se percibe. Esto se observa en compañeros a través de una trama en la cual varias alumnas comienzan a desmayarse. Los profesores dicen que esto está ocurriendo porque cada vez comen menos y están más delgadas. Conocemos así el caso de una alumna que está ingresada, y los profesores se esfuerzan en explicar que a pesar de que esta alumna está con 40 kilos ingresada, ella se sigue viendo gorda y que por lo tanto padece un trastorno que debe prevenirse y debe evitarse. En cuanto a la bulimia, incluye episodios recurrentes de atracones
que se intercalan con otros episodios de compensatorios para evitar el aumento de peso, como puede ser el vómito, el uso de laxantes, diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Se observa en Eloy, en compañeros, lo cual supone una trama bastante innovadora, puesto que nadie de la familia de Eloy sabe lo que le está pasando. Creen que también es anorexia, pero cuando consultan con la psicóloga del centro les dice que no, que es una enfermedad diferente y que consiste en vomitar. Vemos así a Eloy que vomita tanto en su casa como en el centro escolar y que finalmente, gracias a la psicóloga, se recupera. El caso de Ruth es diferente, puesto que esta trama se desarrolla alrededor de una temporada entera. El trastorno de Ruth se origina a raíz de una serie de circunstancias. Ella está vulnerable, puesto que sus padres han muerto y también acaba de salir de una relación de maltrato psicológico. Su exnovio además se esfuerza por bajar su autoestima en numerosas ocasiones, haciendo alusión a su físico. A raíz de esto, Ruth comienza a no estar a gusto con su cuerpo. Vemos que va cada vez más tapada, incluso se desmaya en clase de gimnasia, puesto que es verano y va con manga larga. Y comienza a vomitar después de cada comida. En una de estas, Ruth intenta suicidarse. Es por ello que termina en el hospital y entonces cuando conocemos que tiene bulimia y que tiene síntomas físicos como es la abrasión de esófago o la anemia. A raíz de esto, Ruth es ingresada en una institución psiquiátrica. Por último, está el trastorno de atracón, que es la ingesta de una cantidad superior a lo que necesita el cuerpo y se caracteriza por los siguientes síntomas, que serían comer rápido hasta sentirse muy lleno en grandes cantidades sin hambre, comer en soledad debido a la vergüenza y luego sentirse deprimido o avergonzado. Se observa tanto en Violeta como en Tania. En Violeta ella misma verbaliza lo que le sucede, dice que se meten con ella por ser gorda, esto hace que se sienta muy mal y por lo tanto come y por eso se meten con ella por ser gorda y expresa que está en un círculo vicioso. Además hay varias escenas en las cuales la vemos a las 3 o 4 de la mañana comiendo desaforadamente macarrones y cuando la encuentran siente gran culpabilidad. Con Tania no se observa tan acusado, pero ella sí que comenta en un par de ocasiones que no se siente a gusto con su físico y que por lo tanto sigue comiendo, puesto que eso le causa un gran malestar. En cuanto a la evolución que esto ha tenido a lo largo de estos 20 años, pues se puede observar que numéricamente sí que ha habido un avance en lo que respecta a la representación de trastornos, ya que cada vez se representan más. Habría que analizar también cómo es la representación en sí misma. En cuestión de género, sí que es verdad que en todas las series se observa cómo los trastornos alimentarios están asociados a las mujeres y en cuanto a los trastornos depresivos sí que se aprecia diferencia en cómo se representan en uno y en otro. En hombres se representa que esto sucede debido a que no comparten sus sentimientos y la manera de solventarlo en ellos es gracias al alcohol y a la droga y en las mujeres sí que se hace gracias a hablarlo con los demás y pedir ayuda. Igualmente en la terapia psicológica, y en si esto se representa de manera positiva o negativa, no se observa un avance concreto. De hecho, en compañeros es donde se hace más incidencia sobre la necesidad de esto. En física o química sí que es verdad que se hace incidencia, pero más bien en la inutilidad tanto del orientador escolar como de la institución psiquiátrica. Y en Merlí no hay figura de orientador en el colegio y además, aunque se dice en varias ocasiones que se debe de acudir al psicólogo, nunca vemos una escena sobre esto. En cuanto a la medicación, en compañero y en física o química se aporta una mala visión de esto para tratar los trastornos, puesto que el consumo de ansiolíticos lleva siempre o al suicidio o a la adicción. Y Merlí sí que se asocia con la curación, puesto que cuando Gerard sufre su trastorno, toma antipsicóticos y soluciona esto con terapia y con medicación. En lo que respecta al estigma social, sí que es cierto que tanto compañeros como Merlí ahondan en representar que todavía hay estigma con respecto a esto. Son numerosas las frases de esa persona está loca y sí que es cierto que tratan como diferente a las personas que padecen estas enfermedades mentales. Sin embargo, en físico-química se trata con naturalidad. No podemos saber si la intención de compañero y Merlí es justo una crítica, pero la representación es esa.
Lo que respecta a las conclusiones, para acabar, se puede decir, recordando los objetivos, que efectivamente estos se han alcanzado, puesto que se han determinado cuáles son los principales ítems de representación y se ha analizado si existe o no una evolución. Los principales ítems representados giran más o menos siempre en torno a las mismas temáticas, aunque hay tendencia a representar algunos trastornos nuevos, como son aquellos relacionados con el neurodesarrollo y con las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, sí que se aprecia una carencia de algunos trastornos que hoy día presentan gran mayoría de los jóvenes, como son los trastornos relacionados con la ansiedad generalizada o los trastornos de pánico, que hasta ahora solo se han representado en física o química y además en una persona adulta. En cuanto a la evolución, pues se aprecia el seco de género que se ha comentado anteriormente y también se aprecia que no hay una evolución clara. Pues sí que es cierto que hoy día la representación se hace con más sensibilidad y con más conocimiento, como puede ser en Merlí. Pero sí que es cierto que anteriormente, como en compañeros, sí que se hacía incidencia en lo necesario y la responsabilidad de consultar con un profesional para solucionar estos temas y no solucionarlos desde la familia, desde el colegio, desde los propios adolescentes. Espero que haya sido de su interés y podrán consultar el manuscrito completo más adelante. Si esto les ha interesado y tienen alguna pregunta al respecto, estaré encantada de contestarla. Muchas gracias por su atención.